Bienvenidos y muchas gracias a la organización por haber tenido en cuenta esta propuesta que partió del representante nacional de médicos jóvenes, Domingo Sánchez, que quiero nombrarle aquí porque está a punto de ser padre y no ha podido acudir a esta cita, pero que ha dejado estos maravillosos ponentes. La mesa se llama De la vocación a la especialización, desafíos del itinerario formativo médico en España, porque el continuum formativo ya estaba muy manido y debíamos darle, o queremos darle otro aspecto y otra perspectiva. Ya se ha hablado, nos han hecho introducciones casi todas las mesas. En España creo que hay ahora mismo 53 facultades de medicina. No tenemos mucha más capacidad para formar bien a los médicos. Sin embargo, no voy a decir si necesitamos más médicos o no, porque yo lo contestaría a la gallega, que es donde vivo, pues depende. Pero lo que sí es cierto es que hay un problema para cubrir en calidad, sobre todo, y también en cantidad, las necesidades asistenciales que se ha planteado antes en la otra mesa. Por tanto, tendremos que hablar del recambio generacional, que lo va a hacer la primera invitada, sobre todo, es la doctora Elvira Bisbe, presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona, docente en la Facultad de Medicina y de especialidad anestesióloga. Continuaremos con otros aspectos, como por ejemplo la situación en Europa, porque no somos una frontera cerrada. Álvaro Cerame, que está aquí a mi derecha, es psiquiatra y es el presidente de la European Junior Doctors y conoce muy bien este aspecto, pero sobre todo va a hablar también de las condiciones en las que se trabajan y también las medidas que podemos poner en marcha para retener el talento. O sea, nosotros queremos aportar, pero es verdad que las decisiones y las actitudes las tienen que tomar nuestros representantes políticos. Y a mi derecha tengo a una joven secretaria del Colegio de Médicos de Toledo, que es Eva García. También perteneció a la vocalía de médicos jóvenes por su colegio y junto con todos los que están aquí, nuestro moderador, bueno, Eva es cardióloga y va a moderar la mesa el doctor Juan Pablo Carrasco, que comparte especialidad con Álvaro, es psiquiatra y está en la vocalía de los médicos jóvenes del Colegio de Valencia. Pero sobre todo y más importante es que queremos hacer de esto no solamente unas propuestas, sino unas apuestas para que no pase lo que esa famosa frase del libro del gato pardo, que es preciso que todo cambie para que todo sea igual. Es un oxímoron, pero no queremos que esto vuelva a suceder. Por lo tanto, sin más, tenéis la palabra. Podéis empezar, Elvira, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que llevamos muchas horas sentados y casi no ha habido tiempo para el break y es de agradecer que, bueno, ya que te lo has preparado, que haya alguien en la sala. y estamos, la verdad es que yo me alegro mucho que me hayas invitado, Rosa, a esta súper interesante mesa, que además comparto con gente muy top y que aportarán muchísimo valor. Yo quiero continuar un poquito con lo que he empezado a decir porque se nos llena la boca del itinerario formativo, pero ya hemos visto esta mañana que por la puerta de detrás tenemos otra realidad. Por lo tanto, si me permitís, voy a intentar esbozar un poquito el problema demográfico que tenemos en España y más concretamente en Cataluña, que es la realidad que yo conozco. Cuando contestamos a la pregunta, ¿faltan médicos en España? No le ponemos la coletilla que deberíamos. ¿Faltan médicos especialistas en España? Porque si cuentan a todo el global, y en este momento los no especialistas son muy numerosos, pues lógicamente parece que el problema sea menor. Pero esos no son los médicos que necesitamos, ¿no? Lo reconocía la propia ministra cuando hace 2 semanas nos reunimos con ella, que decía que estamos en este momento homologando más títulos de médico, o sea, de grado, a extranjeros o a formación extracomunitaria, que no plazas MIR ofertamos. O sea, algo pasa. O sea, podemos decir, no faltan médicos, pero la realidad es que vienen. Y lo digo desde el Colegio de Médicos de Barcelona, que, como os he dicho antes, el problema es más acuciante, porque nosotros estamos colegiando, que si colegiamos quiere decir que tenemos esos médicos con una oferta de trabajo, porque si no nadie se colegia. Y estamos colegiando un 56% de médicos extracomunitarios, superior a MIR, en este momento en el Colegio de Barcelona. 1.200 cada año. Y llevamos unos cuantos años haciéndolo. O sea que el problema es grave. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues que no hemos planificado, no se ha planificado. No se ha planificado y es desigual entre comunidades autónomas. Y aunque está
digamos, tanto la educación como la sanidad está transferida, no tenemos capacidad de autoorganizarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Cataluña en estos últimos 15 años ha crecido 1 millón de población y tenemos la capacidad formativa muy parecida a la de hace 15 años. Hemos crecido muy pocas plazas, ¿de acuerdo? Hemos envejecido la población con muchísima más comorbilidad, por lo tanto, la demanda sanitaria, no solamente en números, sino en complejidad, ha aumentado. Ya se están planteando, fijaros que en el resto de Europa, también los números que se abarajaban de médico por habitante ya no cuadran. Francia le faltan médicos, a Alemania le faltan médicos, a Inglaterra le faltan médicos. Y eso, pues lógicamente quiere decir que la demanda es diferente, ha aumentado y por lo tanto no estamos dando la respuesta apropiada. El problema se agrava, y lo ha comentado esta mañana Carmen, de que hemos pasado una etapa que ya advertimos los colegios de unos cuantos años en la que estamos jubilando a los baby boom. En Barcelona, este año, 1.200 médicos se jubilan. ¿Me entendéis? O sea, que hemos estado acumulando un déficit de especialistas que vamos sustituyendo por no especialistas. El problema es, yo os lo decía, es que lo crítico es poder planificar a nivel autonómico si tenemos tanto la formación como la sanidad la tenemos transferida, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues Cataluña tiene un gran atractivo para formar médicos y el 40% de los médicos que formamos, de las plazas que tenemos para formar, son médicos de otras comunidades, que lógicamente cuando terminan la formación, vivir en Cataluña es muy caro, vivir en Barcelona es carísimo, y vuelven a sus comunidades autónomas. Nosotros tenemos los datos colegiales en los que no se van a Alemania, no se van a Inglaterra, se van literalmente entre 30 y 40 médicos anuales a hacer un stage fuera al extranjero. La mayoría que marchan son médicos formados extranjeros que vuelven a su país o se van a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, para nosotros es clave que tenemos más de 5 y 6.000 chicos y chicas que ponen como su primera opción en medicina y que se van presentando a mejorar nota y que no pueden optar porque mucha parte de estas plazas las ocupan gentes de otra comunidad que luego se van, o sea, lo pagamos nosotros, pero nosotros no podemos decir cuántos queremos formar y cuántos nos queremos quedar. O sea, hay un problema de fondo también en el acceso a las carreras. Fijaros, yo sé que es un tema que puede inducir a polémica, pero cuando vosotros veis, y creo que eso se publicó no hace mucho, la nota media de las comunidades autónomas está muy cercana al 13. Todas las comunidades que están por debajo del 13, todas tienen una segunda lengua, empezando por Galicia y quedando al final de todo Mallorca. Todas las que están por debajo de 13 son comunidades que cuando tienen que mediar la nota tienen una asignatura más y eso las perjudica. También ocurre con el tema, por ejemplo, de Barcelona y de Cataluña, que además tenemos que puntúan con un trabajo de investigación al final de la carrera y que eso es otra nota más añadir a la media. Eso es matemático, solo para dejarlo allí. La escasez de médicos en todas partes, pero en Cataluña lo tenemos bien contabilizado. La solución a corto plazo y que ataña riesgos es importar médicos. Ya se ha dicho, uno de los problemas es que estamos desabasteciendo de una manera bestial a los países de origen. Esto aparte. Barreras administrativas. La homologación del título de especialista es lenta, muy lenta y muy escasa. Apenas un 13% en este momento y creo que quizás pueden llegar a un 20% a poder homologar el título. O sea que el 80% de los extracomunitarios que vienen serán mixtos y, como decía yo antes, con un contrato indefinido. Esto tiene un riesgo para la calidad asistencial porque estamos exigiendo mucho, un 12,5, un 13 a un médico para empezar todo un trabajo, hacer un examen MIR, una formación acompañada hasta que coges las competencias y después por la parte de atrás es igual y nadie mira lo que tienen. Y es muy variado, seguro que hay gente buena, pero también hay gente que acaba de acabar la carrera. Nos viene gente de 70 años, que hace 5 años que están jubilados en su país y que le han ofrecido una plaza en el sistema. Y que te ves obligado de colegiarlos. Es un drama. Y no tenemos ninguna capacidad los colegios de mirar la competencia.
que eso forma parte de nuestra función. Nosotros quiero acabar con propuestas que tienen que ser sostenibles y un poquito a largo plazo, y es que se permita a las comunidades autónomas, porque son diversas, elaborar su plan de necesidades médicas y ajustar la oferta formativa a lo que necesitan. Y eso va a cambiar, porque las especialidades también son diferentes las que vamos a necesitar en cada comunidad autónoma. Cambiar el acceso de grado y hacerlo más equitativo. Pero hay soluciones que tienen que ser urgentes a la falta de médico. Agilizar la homologación, trabajar en la retención de talento en las organizaciones, evaluar la capacitación. Yo no sé, Maribel, yo creo que eso es una competencia que tendrían que tener los colegios y creo que lo deberíamos de ejercer. Y una cosa que no se ha dicho, desburocratizar nuestra práctica. Los médicos de primaria, un 30% de su tiempo se dedican a burocracia que puede hacer cualquiera, solamente eliminando las bajas de corta duración, que en realidad todos sabéis lo que son, porque en realidad estas bajas son justificantes de ausencias, que esto es un acto de fe. Y eso solamente liberaría en Barcelona 310 médicos de familia más en el sistema. Por tanto, mi mensaje final es, quizás lo que está claro es que no sabemos si tendremos que formar más o menos, porque lo que tenemos es que pensar qué es lo que ocurrirá de aquí a 10 años, porque si aumentamos la oferta formativa será para dar respuesta de aquí a 10 años. Y tenemos que sobrevivir estos 10 años. Pero lo que es seguro es que no admite demora la planificación. Necesitamos dotar a las comunidades autónomas de herramientas para anticipar y responder a sus necesidades. Sin planificación no hay equidad, no hay capacidad de retención de talento y ningún sistema sanitario es sostenible. Eso es mi último mensaje. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Cojo la palabra de Rosa para empezar con la moderación. Muchas gracias por la invitación. Disculpada a Domingo por no poder estar aquí, le habría encantado, pero bueno, va a ser papá, es una muy buena noticia. Y muchas gracias, Elvira, por la intervención. Has apuntado problemas muy reales, ¿no?, dentro de la formación, en concreto con la planificación demográfica, ¿no?, y con la falta de especialistas y los problemas asociados que vienen con los problemas y el aumento de la homologación, de la colegiación, y una realidad, ¿no?, que tenemos que enfrentar, que la población está aumentando, aumentan mucho las necesidades de salud, la jubilación, la migración entre comunidades autónomas, también a otros sectores, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar de propuestas, hacer una planificación demográfica real. Has apuntado también otras muy buenas ideas como la desburocratización, la evaluación de la capacitación, la retención de talento, ¿no?, que será alguna de las cosas que nos podrá seguir apuntando Álvaro. Así que, por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Pues en primer lugar, muchas gracias a la escuela por tan maravilloso programa y por invitarme, y también a la Organización Médica Colegial por auspiciar este evento. En primer lugar, yo creo que cabe la pregunta, ¿no?, a los que estéis en la sala de ¿cómo estáis? ¿Os encontráis bien? ¿No? Lleváis muchas horas sentados, no habéis tenido tiempo para el café, o sea que yo creo que hay que apreciar también el esfuerzo que estáis haciendo. Y bueno, pues creo que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que podamos llegar todos a la comida. Entonces sí que pediría a Juanpa que, como tendemos siempre todos mucho a pasarnos, que nos cortes. Yo te doy todo el permiso del mundo, me cortas, me coges así y me dices ya está. Te tomo la palabra. Entonces, un poco basándonos en esto, ¿no?, y digamos trayendo o construyendo desde donde planteaba Elvira, yo creo que para poder entender, ¿no?, o hacer esa transición desde la vocación hacia la especialización y entender un poco cuáles son los retos a los que se enfrenta ese continuum formativo, tenemos que seguir no solo desde esa falta de planificación que decíamos. A mí siempre me gusta decir que no tener una política de recursos humanos es tener una política de recursos humanos, que igual que no se puede no comunicar, pues no tenerla implica pues que hay una intención. En ese sentido, lo que creo que deberíamos centrarnos, y voy a también utilizar unos minutos de mi tiempo, luego la idea también queríamos que fuese una cosa participativa, entonces sí que vamos a intentar que de verdad podáis participar, enfrentarnos a dos ideas, ¿no?, que quería lanzar y para luego pensar en las propuestas, que tienen que ver con lo que a mí me gusta llamar como el reto demográfico, ¿no?, que es lo que venimos hablando en general en todas las mesas, si os habéis dado cuenta, es lo que nos preocupa, es lo que surge el debate en el público, es lo que nos hace estar un poco más así como inquietos en nuestros asientos. Y el reto demográfico sería doble, entonces voy a empezar por el reto demográfico poblacional y luego voy a pasar al correlato que se tiene en la demografía médica. Yo cada vez que voy a una charla internacional de la OCDE y la Organización Mundial de la Salud, yo salgo aterrorizado.
salgo aterrorizado y a veces pienso o sea, esto es una broma, no lo hago, pero que hay que abandonar el barco porque es que el barco va para un lugar un poco complicado. Y había una gráfica que a mí siempre me parece muy interesante que compara el número de personas mayores de 65 años en los países de la OCDE en el año 2000, en el año 2025 y la proyección al 2050. Y lo compara con el número total de profesionales sanitarios que había en 2000, que hay en 2025 y que se proyecta que habrá en 2050. Pero porque también las capacidades de los países no van a poder cambiar mucho. Y en el año 2000 había 68 millones de personas mayores de 65 años en los países de la OCDE. Bueno, no sé, 68.000, no sé, bueno. Ahora mismo estaba viendo mis datos y en realidad lo que probablemente haya que ver es la proporción. En el año 2025 había 95.000 millones. Bueno, me estoy diciendo fatal. No, o sea, comparaban 68 millones con 95 con 133 millones. Entonces probablemente tenga que yo remirar mis datos. En la población de sanitarios, 20 millones, 27 y 33. Es decir, se va a casi doblar el porcentaje, esto es un poco la cosa del gráfico que he copiado mal en mis notas, se va a casi doblar el porcentaje de personas mayores de 65 años en nuestras sociedades y de hecho el año pasado fue el primer año que había más porcentaje de mayores de 65 que menores de 18 años en nuestros estados. Y lo que no va a aumentar tanto es el número de profesionales sanitarios. Otro dato muy interesante, y este sí que está mucho mejor estructurado porque lo ha apuntado mejor, sería, en el New York Times hace poco salía un estudio de que también es un problema que afecta a las sociedades no solo europeas, sino de Estados Unidos. ¿Cuál era el mayor empleador, ¿no?, como sector productivo que existían en los estados de Estados Unidos en los años 90? La manufactura. El mayor empleador de cada estado eran los servicios de manufacturas. A día de hoy, más del 60% de los estados de Estados Unidos, el mayor empleador son los servicios de salud. Entonces, cada vez hay más profesionales. Cada vez, o sea, tenemos ahora mismo esa paradoja de que cuando se hace la pregunta de si nos faltan médicos o no, que en ese sentido coincido con Rosa, creo que nos estamos haciendo una mala pregunta, porque vamos a entrar en una especie de falsa dicotomía, ¿no?, que no nos va a permitir ver el bosque, que sería, bueno, probablemente tenemos más médicos que nunca, ¿no?, tanto en números brutos como luego en porcentaje por cada 10.000 habitantes o esas métricas que lo miran más proporcionalmente. También otros profesionales, pero ahora mismo no tenemos ante un problema de oferta de profesionales, sino de demanda poblacional. Y todos sabemos que, como estábamos diciendo, conforme vaya a aumentar la edad, van a aumentar las necesidades de salud de la población. Y esto es una cosa que deberíamos plantearnos, ¿faltan médicos? Pues sería, ¿para qué necesidades?, ¿no? Y probablemente, como profesión médica, que yo creo que precisamente desde, ¿no?, como la política, va a ser más complicado poder abordar este debate de la demanda, porque, claro, ¿quién mete mano a esto, no? Quien mete mano a esto va a perder y por ende no va a tener incentivos hasta que ocurra una crisis y entonces tenga incentivos para poder hacerlo. Probablemente como profesión médica tengamos que empezar a hablar de la demanda, ¿no?, de qué demanda vamos a asumir, qué elementos de la provisión de servicios sanitarios aportan valor y cuáles no. Y en ese sentido, lo que tendríamos que mirar sería también cuál es la demografía de la profesión médica. A día de hoy, en España, o más bien en el año 2023, el 35% de los médicos eran mayores de 55 años. Y si miramos la pirámide poblacional, probablemente hace 30 años, pues de una pirámide más, pues como lo que es una pirámide, ¿no? Pues con una base ancha, con muchos más médicos jóvenes, mayor porcentaje, pues la época del baby boom, muchos aquí lo habréis conocido, ¿no?, con todos los problemas que esto generó, pero la cúspide era estrecha. Ahora nos encontramos que tenemos un cilindro. Y lo que tenemos que entender es que, en cuanto a ¿no?, y esto es una cosa que también surgía en el debate también del Estatuto Marco, ¿no?, por parte de algunos compañeros del sindicato, las condiciones de trabajo y las estructuras de trabajo, tanto desde el nivel macro legislativo como desde el nivel micro de lo que hacemos en el día a día y lo que esperamos de nosotros y nuestros compañeros, no ha cambiado. Y lo que ha cambiado es la composición demográfica a nivel etario y también la feminización de la profesión. Pero no como a veces se plantea, que esto es una crítica que desde mi organización hacemos muchas veces, de cuando se conceptualiza como el problema de la feminización. No es el problema de la feminización, es la realidad de la feminización. Y que menos mal que ha llegado, ¿no?, porque esos elementos desigualitarios en la sociedad pues eran problemáticos. Pero si no ajustamos las estructuras de trabajo a la realidad demográfica, pues vamos a tener un problema, pero por dos vías, porque a veces cuando se enuncian estos problemas, se enuncian pues desde quien pueda hablar, ¿no? Muchas veces no somos los médicos jóvenes los que hablamos y muchas veces no han sido, ¿no?, las médicas las que han hablado. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? A veces se dice, no, los médicos ahora jóvenes no trabajan como antes, ya no tienen el espíritu de antes. Bueno, hablaba con Henry Marsh hace un momento y me decía, porque yo le criticaba lo que había dicho sobre la Directiva Europea del Trabajo y la limitación de las horas, ¿no?, que no estaba de acuerdo. Y me decía, bueno,
En realidad es que antes, cuando yo estaba de guardia, veía un paciente y dormía, porque había solo un TAC en todo el condado de Yorkshire o donde trabajara, y entonces pues dormía. Y claro, ahora pues ven no sé cuántos mil. Entonces, la demanda ha cambiado y probablemente todos lo podáis ver en vuestros contextos asistenciales. Yo cuando empecé la residencia veíamos un niño por semana en las guardias de patología infanto-juvenil mental. Cuando yo terminé de residencia veíamos 2 por guardia, no 1 por semana. Entonces, ha habido un aumento en muchas áreas, ¿no? En la atención primaria, en la atención hospitalaria, en todos los contextos. Tenemos que entender esto y empezar a hablar sobre la demanda y ajustar eso en cuanto a la poblacional y ajustar, obviamente, los itinerarios formativos, ¿no? Lo que se da en el grado, ¿no? Fomentar la atención primaria, que es una cosa que también se ha venido diciendo, y intentar enfocar por ahí, ¿no? Vamos a tener un reto demográfico que vamos a tener que enfrentar, tenemos que tener debates sobre la demanda, tenemos que tener una formación, tanto a nivel de grado como a nivel de la formación sanitaria especializada, como a nivel de la formación médica continuada, que aborde esta complejidad y nos permita tener herramientas para saber qué hacer con ello, y desde luego va a tocar hacer debates difíciles sobre qué elementos no vamos a poder cubrir, porque la demanda, como estamos viendo, no digo exponencial, pero va a aumentar significativamente. Y por último, y esto es uno de los elementos que quiero dejar para el debate, sería, desde los médicos jóvenes, tanto en España como en Europa, nos gusta hablar, y sobre todo vinculando con la formación, ¿no? Y el continuum formativo, de algo que hemos venido a llamar como los determinantes materiales, ¿no? O incluso ahora, si me apuráis, el préstamo demográficos de la formación. Todos sabemos que si al final uno trabaja más horas de las que debe, esto es evidencia clarísima, más de 50 horas a la semana, sus capacidades cognitivas merman. Aumentan los problemas como el burnout, el desgaste profesional, los problemas de salud mental derivados de este, y esto al final dificulta el aprendizaje. Y si al final lo que estamos viendo, ¿no? Es que los médicos jóvenes trabajan una media en España de 60 horas a la semana, pues tenemos un problema serio, no solo en cuanto al incumplimiento de la legislación vigente, que existe, sino también la merma que esto supone. Y conectándolo ya por último con la charla de Carmen, como ponemos el foco en los jóvenes, a veces no ponemos el foco en la realidad de los médicos más senior que trabajan en el sistema, que es, no podemos esperar que una persona trabajando con 62 años, que antes habría tenido la posibilidad de jubilarse, asuma el mismo número de pacientes que una persona de 40 años. Y estos son debates que debemos tener como profesión, no para tirarnos los tratos los unos a los otros, de los jóvenes no trabajan y las personas más senior no trabajan, sino para tratar de entender que algo tenemos que hacer entre todos y para abordar esta cuestión y fundamentalmente la demanda. Gracias. Ahora, quería hacer un inciso, me disculpas, hay un QR en la pantalla, yo soy muy fan de los QRs, y es para que encontréis toda la documentación que se ha generado desde el Consejo, incluyendo la presentación de los desiertos médicos, por qué hay zonas de difícil cobertura, cuáles son las soluciones que ellos nos han aportado, pero también documentos muy interesantes que hemos agrupado ahí sobre los tutores y la formación, el periodo de formación sanitaria especializada. Se me ha olvidado decirlo antes y ya estoy viendo el QR ahí delante. Muchas gracias por recordarlo. Entre otros, dentro de los documentos que están, hay 2 informes de la EJD que hablan tanto de los determinantes materiales, esto que hablábamos de los tiempos de trabajo, descansos, como también de toda la parte de retención de talento. Y dentro de lo que es el continuum formativo, parece que lo que más preocupa, ¿no? De momento en la charla, tanto en esta como en anteriores, pues se pueden hablar muchos temas dentro del continuum, es un tema muy, muy amplio, pero parece que la demografía nos preocupa. Es una realidad que nos está afectando tanto en el grado por la falta de profesorado, a nivel de especialistas, a nivel de residentes, ¿no? Y vamos a ver qué nos trae ahora Eva para complementar el debate. Adelante. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros, agradecer estar en la mesa y desde luego nombrar a Domingo otra vez, porque Domingo es el alma mater del proyecto de la vocalía de médicos jóvenes, de donde hemos salido todos los demás, entonces le echamos de menos, desde luego. No sé si voy a estar a la altura de esta mesa, pero bueno, intentaré, y yo me voy a ir mucho más adelante dentro de la medicina, y es que os voy a hablar en primer lugar sobre el acceso a la carrera de medicina, que yo creo que es un tema muy controvertido y que habitualmente se habla de él, pero yo creo que en estos foros no se trata lo suficiente, ¿no? Entonces, vamos a centrar, y yo creo que aquí todos somos médicos y estamos muy orgullosos de ser médicos, ser médico y acceder a la medicina, siempre medicina ha sido una carrera muy prestigiosa, donde ha sido difícil acceder, pero últimamente parece que es mucho más difícil acceder que ha sido por lo menos al menos cuando yo accedí hace 20 años. Por poner un poco de cifras y centrando también un poco lo que decía Elvira, es que efectivamente las facultades que tienen más dificultad y que tienen peor nota media siempre son facultades que tienen una segunda lengua.
Y este año la nota mínima para entrar en una universidad pública ha sido el caso de la Universidad del País Vasco, que solo han necesitado, atentos con el número, ya sabéis que se puntúa sobre 14, un 12,34, que sería el equivalente a un 8,8 cuando puntuábamos sobre 10. O sea que efectivamente ser médico actualmente es difícil. ¿Pero qué nos hemos encontrado con los problemas de ser médico? Pues que nosotros seleccionamos ahora estudiantes, o siempre hemos seleccionado estudiantes muy brillantes. Pero ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Ser brillante te garantiza ser buen médico? Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que tener un currículum brillante te hace acceder a medicina, pero no te hace ser un buen médico, porque nosotros sabemos que para ser un buen médico se necesitan otro tipo de atribuciones. Entonces, vamos a hablar un poco, en un principio os voy a hablar, nosotros lo que hacemos es formamos médicos específicamente por currículum. Pero hay en otros lugares del mundo en el que miden la cantidad de vocación. A mí vocación es una palabra que me da mucho miedo, porque ya sabéis, y sobre todo pues ahora con el tema del Estatuto Marco, que dentro de la vocación cabe todo y cabe cualquier horario laboral, cabe restringir derechos, o sea, no estamos hablando de vocación, de ese tipo de vocación. Cuando hablamos de vocación, lo que queremos decir es que nosotros tenemos una afinidad o queremos dedicarnos exclusivamente a hacer algo, que yo creo que es el sentimiento que tenemos todos como médicos, ¿no? Nosotros tenemos la vocación y el querer ser médicos y el ser buenos médicos. Pero actualmente nosotros lo que hacemos es seleccionar a los médicos por competencias, que no está mal, pero lo que hacemos es los capacitamos para hacer